¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Vamos a comenzar, ya no hay nadie en la sala de espera y ya son mayoría. Entonces, si no mal recuerdo, estábamos viendo ya la parte del transistor y pues quedamos en que íbamos a hacer un pequeño ejemplo de lo de la ganancia e íbamos a hacer el análisis en corriente directa del transistor, que era lo que yo les comentaba que a mi parecer es más importante aprender a hacer el análisis a través de un circuito eléctrico que aprenderse fórmulas, porque pues, cada que cambie el circuito tendrían que cambiar las fórmulas y pues va a ser imposible que se aprendan cada una de ellas. Por lo tanto, pues vamos a ver mejor el análisis y ya después veremos problemas, aplicaciones y necesitamos también revisar la ficha técnica de algún transistor para que vean que ya pues ofrece una mayor cantidad de información con respecto a lo de un diodo y pues obviamente entre más complejo sea el componente, elemento o circuito que se quiere analizar, pues más información va a tener su ficha técnica. Entonces, les comparto la diapositiva. Vamos a hacer el siguiente problema, que es lo de la beta de CD. Dice determinar la ganancia en corriente directa y la corriente de emisor para un transistor con una corriente de base de 50 microamperes y una corriente de colector de 3.65 miliamperes. Me espero a que lo anoten para dejar de compartir la pantalla, cambiar la cámara para ver el desarrollo. Ustedes me indican cuando ya lo tengan listo para continuar. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo, muchachos? Ya, profe. Que pues ya pasaron varios minutos y nadie contesta. Aguilera Romo. Listo. Alvarado. Aquí, profe. Presente. Y luego, ¿por qué no contestan nadie? Perdón, sí, ya estamos listos. Araiza Padilla. Presente. Becerra Aguilera. Becerra Aguilera. Presente y con mal internet. Ok. Betancur Carrillo. Profe, soy Aguilera Romo. Tuve problemas con mi micrófono. Presente. Betancur Carrillo. Castañón Hernández. Presente, profe. Chu Saldaña.
Dice Raúl Betancourt que no le sirve su micrófono, profe. Pero ya puso ahí en el chat que está. No, pues es que conteste, no que esté en el chat. Delgado Álamo. No, Correa Márquez. Presente. Delgado Álamo. Presente. Díaz Barranco. Presente, profe. Escareño Fernández. Presente, profe. Bien, entonces déjenme cambio la cámara para hacerlo. Es pues relativamente muy sencillo, ya se pone interesante cuando pues ya debemos de consultar las fichas técnicas de algún componente para poder obtener los datos que ahorita ya se nos proporcionan. Déjenme acomodo esto. Déjenme cambio la cámara. Creo que ahí se ve en la hojita. Entonces, el problema nos está indicando, déjenme dejo de compartir la pantalla para que se pueda apreciar. Ya pueden ver la cámara con la hoja, ¿verdad? Nada más me confirman, por favor. Sí, profe. Entonces, ejemplo de ganancia en corriente directa, para yo no anotarlo todo. Entonces, pues lo que vamos a tener, primero anotar los datos, nos proporcionan una corriente IB, que nos marca que es de 50 microamperes. Nos proporcionan una corriente de colector, que son 3.65 miliamperes. Nos piden o nos solicitan encontrar la ganancia en corriente directa. ¿Mande? Que sería la beta, que aquí les comentaba que los fabricantes normalmente le llaman la HFE, es decir, también podemos encontrar el parámetro como HFE y como subíndice CD. El parámetro HFE con corriente directa pues es el equivalente a la beta, que es la ganancia precisamente en corriente directa. Y esta es la que debemos calcular. También nos piden calcular la corriente de emisor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, de las fórmulas que tenemos, que hasta el momento solamente son dos, sabemos que la ganancia beta es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base. O muchas veces la expresan también como que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Pero pues, digamos que es el despeje, ¿verdad? Nada más. Muchas veces nos la dan de una manera o de otra, pues es exactamente lo mismo. Entonces aquí pues únicamente es sustituir la ganancia. Ahorita solamente sustituir porque nos están proporcionando los datos. Ya cuando veamos ejemplos completos donde ya está el transistor, ya tenemos ciertas resistencias o cierto modelo de transistor, pues tenemos que utilizar la ficha técnica correspondiente. Entonces, aquí simplemente la beta es igual a los 3.65 miliamperes sobre 50 microamperes. ¿Cuánto da eso? Háganlo por favor y me lo indican. A mí me da 7300. No creo que sea tanta.
73. Da 73. Debe dar 73. Si te da 7300, por favor revisa que estés poniendo correctamente los prefijos. ¿Sale? Debe de Sí, dar. acabo de checar y me da lo mismo. Una disculpa. ¿Lo mismo que te daba antes o...? No, 73. Ok, entonces por eso es importante, les pido que hagan o que vayan haciendo ustedes los cálculos para que vayan viendo todos esos detalles con su calculadora. Entonces esto da 73, ¿sí? Digamos que es una ganancia promedio de cualquier transistor BJT. Ya cuando vemos las fichas técnicas, pues ya les explico más a detalle o ya van a ver cuál es el rango de ganancias que hay, pero hay transistores que pueden llegar a tener ganancias hasta de 1000, 2000, 3000, 4000. Entonces, con corrientes tan pequeñas del orden de los microamperes, podemos obtener corrientes por esas ganancias tan grandes de algunos cuantos cientos de milis o incluso varios amperes. Entonces, es por eso que pues es muy utilizado el transistor como amplificador o como un switch de estado sólido, ¿sí? Permite hacer o establecer la parte de electrónica de potencia entre las señales de control que siempre son de baja potencia hacia la parte de los actuadores que conectamos comúnmente en su carrera, que son pues motores, bombas, diferentes tipos de actuadores, ventiladores, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para hacer o calcular o diseñar esas pequeñas interfaces. Lo otro que nos piden es la corriente de emisor y ya habíamos visto que la corriente de emisor es igual, independientemente si el transistor es NPN o PNP, en ese nodo la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Entonces, en este caso, pues ya tenemos ambas, que esto sería 3.65 miliamperes más 50 microamperes. ¿Cuánto les da ese valor? 3.7 miliamperes. Exactamente, da 3.7 miliamperes. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues de 3.65 a 3.7, para este caso no se nota gran diferencia. Hay casos donde la ganancia todavía es mayor y la corriente de colector pues es más grande. Imagínense que aquí fuera de 100 miliamperes. A 100 miliamperes le pones 50 microamperes, sería 100.005. Entonces, pues básicamente es muy poco lo que aporta de corriente en la base respecto a lo que puede circular en el colector. Por eso es que ya cuando se hacen análisis, pues básicamente se hace el análisis por mallas, ya lo veremos ahorita más adelante, y se considera que en la malla la corriente que circula es la de colector, despreciando la pequeña corriente que puede llegar a tener o a agregársele de la base. Por esa razón de que es muy pequeña respecto a la del colector debido a la alta ganancia que va a tener mi transistor. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, entonces regreso a las diapositivas. Y lo otro que habíamos visto, pues era esta parte, ¿verdad? Del modelo del transistor. No recuerdo si nos quedamos hasta aquí o vimos algún otro circuito más, pero según yo llegamos hasta aquí. Por favor, me lo indican. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Esto fue lo último. Entonces, lo que nada más para recordar, hablamos de que la base y el emisor lo íbamos a representar por un diodo rectificador, que si no nos menciona nada, pues igual cuando se polariza en directa empieza a conducir, es decir, empieza a haber una circulación de corriente de la base al emisor, siempre y cuando esas terminales tengan una polarización directa, que es el positivo en la base y el negativo en el emisor. Y igual que en el diodo rectificador, si no nos indica nada, vamos a tomar en cuenta que este diodo que estoy poniendo aquí entre la base y el emisor es de silicio.
y si no me indican qué voltaje es el de polarización directa, al igual que en el diodo de silicio, lo vamos a tomar como 0.7. Ya cuando tengamos condiciones, modelo del transistor, etcétera, podemos ir a la ficha técnica y saber de una manera más cercana cuál es el voltaje de polarización de este diodo para incluirlo en el análisis. De otra manera, pues lo agarramos como que es el modelo práctico del diodo, que es un diodo de silicio, y tomaremos su voltaje de polarización como 0.7, como lo hemos estado haciendo. Y esa corriente o esa pequeña corriente que circula en la base es la que voy a aumentar o se va a ver multiplicada por la beta o la ganancia en corriente directa, y de esa manera va a provocar que el flujo de corriente de colector a emisor pues sea mucho mayor que el que hay en la base. Y que decíamos que este simbolito es una fuente de corriente dependiente. ¿Por qué? ¿De qué depende esta corriente que circula ahí en la fuente o que me otorga o que me entrega la fuente? Depende de la ganancia y de la corriente que se genere en el otro lado del circuito, es decir, entre la base y el emisor. Y para que esto ocurra, hablábamos de que la polarización que debe de haber entre el colector y la base debe de ser inversa. Por lo tanto, debe de haber un voltaje positivo en el colector y este debe ser mayor al que viene aquí en la base para que provoque una diferencia de potencial de tal manera que se polarice en inversa la unión colector-base. ¿Sale? Y hasta ahí nos quedamos. Ahora lo que sigue es cómo voy a hacer el análisis eléctrico, y es aquí donde retomo la parte donde algunos libros no hacen el análisis, simplemente ponen el circuito, les dan las fórmulas y hay una pequeña explicación de por qué las fórmulas, pero aquí lo realmente interesante, bueno, desde mi punto de vista es aprender a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque puede cambiar el circuito, pueden cambiar componentes, agregar, quitar, y el análisis es idéntico, ¿sí? Y en cambio, cada que quitan o ponen componentes, serían fórmulas diferentes. Entonces ya no les serviría para nada tener la pura fórmula del análisis del circuito más sencillo. Entonces, pues vamos a ver esa parte. Ahora sí esto ya no lo hemos visto, déjenme lo pongo a pantalla completa. Y entonces vamos a hacer el análisis de ese circuito. En este circuito, ahorita lo pongo, mientras se los explico, vamos a tener, como ya les había comentado, dos fuentes. Casi siempre es preferible tenerlo así, sobre todo para las aplicaciones que normalmente se hacen en su ingeniería, ¿verdad? Que son tener una parte o una fuente que solamente me permite energizar el circuito o el pequeño diodo que está entre la base y el emisor. Por eso es que la base tiene una corriente muy pequeña, y otra fuente que me permita tomar la suficiente energía para alimentar o darle la energía necesaria a lo que tiene RC. Nótese que esta RC puede ser una resistencia que puede servir para calentar, o sea, un horno eléctrico, para hacer fundición, no sé, qué sé yo. O bien lo puedo cambiar por un sistema RL, o sea, puede ser una bobina, que es un motor, un relevador, pues varias cosas, ¿no? Le puedo poner aquí, o si le pongo en lugar de resistencia, una resistencia y una tira de LEDs, o un LED de alto brillo, que normalmente pues ocupan más corriente de la que puede proporcionar algún microcontrolador. O sea, este voltaje que hay en la base, perfectamente lo podemos sustituir por la señal que me da un microcontrolador. No sé cuál conozcan, puede ser de cualquier marca, pero lo pueden poner aquí y con esa pequeña señal activar todo un mundo acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que se prefiere que consideren siempre tener estas dos fuentes por separado, aunque eléctricamente hablando, pues se van a encontrar muchos problemas que con una sola fuente de aquí agarran y lo pegan hasta acá, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema, solamente que para las aplicaciones que ustedes mayormente realizan, pues la recomendación es siempre tenerlas por separado. Entonces, partiendo de eso, vamos a tener una fuente que le llaman BBB, que es nada más para que no se confunda con que es la base, o sea, la B de acá, o que no se confunda que es una unión, el voltaje en una unión, pues eso le ponen BB.
Entonces, básicamente es el voltaje de la malla que está entre la base y el emisor. Y al otro, por lo generalmente le llamamos VSC, que es el que está circulando acá en el colector, ¿sí? Entonces tenemos esas dos fuentes. Dijimos que debemos de polarizarlo en directa, la unión base-emisor, y es lo que está haciendo. Tenemos el positivo hacia la resistencia limitadora, que le vamos a llamar RB, y el negativo hacia el colector. Y entonces el voltaje que existe entre la base y el emisor le vamos a llamar voltaje base-emisor. Y ese voltaje, por efecto de la resistencia limitadora que tiene ahí, pues va a provocar que empiece a circular una corriente nada más en este pedacito, miren, nada más en la parte izquierda inferior del circuito. Y a esa corriente le vamos a llamar IB, que es la corriente de base. Ahorita que hagamos el análisis, les anoto de todos modos completo los nombres para que los tengan. Del otro lado, digámoslo así, o sea, del lado derecho del circuito, lo que se hace es analizarlo como otra malla. Es como si tuviéramos un circuito de dos mallas, una que está circulando aquí en la base y otra que está en el colector, de las cuales pues tienen en común el emisor, ¿verdad? Ahí es donde se juntan las dos corrientes. De este lado, del lado derecho, igual, ya saben, debemos de tener una polarización inversa entre el colector y la base, y eso se traduce que tiene que haber más voltaje en el colector que en la base para que eso suceda. Y pues lo primero que tenemos que hacer es cuidar que al colector pues le llegue el voltaje positivo de la fuente y el negativo se va a ir al emisor. También a este tipo de polarización se le llama de emisor común, porque tienen en el emisor todo, si se fijan, tienen el común ahí, y de ahí coincide el negativo de las dos fuentes y el emisor. Entonces, normalmente también se le conoce como polarización en emisor común. Esta resistencia ya es la que me va a servir a mí como una resistencia de carga, que también se le conoce como RC, o la resistencia que viene del lado del colector. Y si las condiciones se dan, pues va a empezar a circular una corriente. La corriente que circula de este lado del circuito, digamos que está en dos partes. Cuando sale de la fuente, provoca una corriente de colector, pero recuerden que aquí hay un nodo, que es la base, ¿verdad? Entonces se va a unir la corriente de base con la corriente de colector, ¿y qué es lo que sale? La corriente de emisor. Pero, como les decía, para efectos prácticos, nosotros normalmente agarramos que la corriente que circula en toda esta malla, pues es la IC. Despreciamos el retorno que provoca en este cable lo de la IB. ¿Por qué? Porque va directamente del emisor a tierra. Entonces, básicamente no afecta a lo que yo ponga de carga, relevador, motor, pistón, lo que quiera que vaya a poner acá de este lado, tira de LEDs o LEDs super brillantes, lo que sea que vaya a poner, ya no le afecta la corriente de emisor. Por eso es que toda la malla se hace con el análisis en la corriente de colector. Y esa corriente con ese voltaje pues va a provocar que haya una diferencia de potencial entre el colector y la base, y que también exista un potencial entre el colector y el emisor, llamado VCE. Y esto pues cobra mucha relevancia porque dependiendo de qué tanto yo le ponga en resistencias y voltajes, voy a hacer que funcione de diferentes maneras mi transistor, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son todos los datos que involucran el análisis de este circuito básico. Si yo aquí en la resistencia le agrego un motor o un LED, pues no hay problema, vuelvo a hacer el análisis de la malla y ya la malla me dirá todo lo que yo necesite. Y en cambio, si nada más me aprendo las fórmulas de pues ya no me va a servir este análisis si yo le pongo algún otro componente acá. Entonces, vamos a hacer el análisis. Les voy a compartir la otra cámara para también yo dibujar el circuito, ponerles qué significa cada cosa que viene aquí, y pues empezar a hacer el análisis. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, permítanme, déjenme les cambio dejo de otros que acaban de
de ver ahí. Entonces, tenemos las dos fuentes, que son la BB. Es la fuente de polarización de la unión base emisor. ¿De acuerdo? Tengo la otra fuente, la BCC. Esta es la fuente de polarización de la unión base colector. Luego también voy a tener las corrientes. Entonces tengo la corriente B y B, la corriente de la base, tengo la corriente IC, que es la corriente del colector, también voy a tener la IE, esta es la corriente de emisor. Y voy a tener 3 voltajes. El voltaje base emisor. Entonces es el voltaje de la base respecto al emisor. Es decir, pues así en esa dirección o con esa polaridad lo debo de medir, ¿verdad? Positivo en la base, negativo al emisor. También voy a tener el voltaje colector base. ¿Sí? Entonces es el voltaje del colector respecto al de la base. ¿Sale? Y por último, por último de los parámetros que involucran el análisis, tengo el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Entonces, es el voltaje del colector respecto al emisor. ¿Sí? Esos son todos los parámetros que les expliqué ahorita. Las dos fuentes, las 3 corrientes que se provocan y los 3 voltajes que son involucrados y que debemos estar incluyendo en los análisis. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No por el momento, profe. Me indican si ya lo anotaron para pasarme otra hojita, dibujar el circuito y pues realizar el análisis. ¿Le podría bajar un poquito, profe? Ya no hay nada más abajo de eso. Es que se ve una parte así como que está tapada. No, ahí abajo ya no hay nada. La del último, nada más un poquito. ¿Esto? Sí, eso nada más. Pues no, ya no hay nada, es todo, mira. Es que no se alcanza a ver bien. Así, profe. Es que no se alcanza a ver una parte de la última. Pues bueno, me estoy guiando aquí por lo que tengo en pantalla y se supone que sí se veía todo. Ahí ya. Es que tienen que darle en la parte que dice ajustar Sí, marco para todo. Ajá. Y anclarlo y
y tenerlo. Y aquí preguntan, ¿es BCE? Bueno, no es pregunta, me dicen que es BCE, no sé a qué se refieren. Ahí en el chat. No, profe, era para mis compañeros, que no alcanzaban a ver lo que estaba escrito. Ah, ok. Entonces me dicen cuando ya para yo también hacer el circuito y empezar el análisis. ¿Ya está? Sí, profe. Bien, entonces voy a cambiar la hoja. Sí, nada más para tenerlo en cuenta. Déjenme lo dibujo aquí para tenerlo como guía y posteriormente hacer el análisis. Entonces voy a tener una BBB. Una resistencia de base. Entonces el voltaje colector emisor, si no me indica nada, tiene que ser aproximadamente igual a 0.7. ¿Por qué se utiliza el de aproximadamente igual? Porque ya bajo ciertas condiciones, cuando se hace diseño, pues es mejor ir a es base emisor. Ya la estaba regando aquí. Base emisor. Bajo ciertas condiciones, pues yo ya pudiera revisar la ficha técnica y saber exactamente cuánto voltaje necesita el diodo o la unión que está definida exactamente en algún modelo específico de un transistor. Si no, lo tomamos como 0.7 volts. Y la otra cosa, ya sabemos que la beta es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base. Otra cosa que ya sabemos que resulta de hacer el análisis aquí en este punto, pues sabemos que la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base. Estos datos son los que ya tenemos independientemente del tipo de circuito que sea, pues ahí lo voy a obtener. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces el análisis lo vamos a hacer en dos partes, en dos mallas. Es decir, del lado donde está la base lo vamos a suponer como que es una malla. Si van ahí ustedes a las notas donde está el modelo eléctrico del transistor, lo único que tenemos en común es el colector, pero está separado la base y el emisor en común, y está separada la base y el colector. Entonces, aquí se hace así el análisis, es decir, yo voy a suponer que en esta malla hay una circulación de corriente en toda esta malla. ¿Cuál será esa corriente que circula en esa malla? ¿Corriente de base? Es la corriente de base, la corriente que circula por esta corriente. Si yo estoy suponiendo que es una malla, pues hay que recordar que en una malla la corriente que circula es la misma
a través de todos sus componentes. Entonces, aquí estaría circulando la corriente de base, ¿sí? Y lo pongo de que va de menos a más, el sentido en el que lo estoy poniendo. Entonces, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Le voy a poner base emisor, nada más para tener un referente. Ya sabemos que estamos del lado izquierdo del circuito. Entonces, esto me quedaría que menos el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia de base más el voltaje entre la base y el emisor son un elemento activo, elemento pasivo y ya tengo mi retorno a tierra. Entonces nada más estos 3 voltajes son los que se encuentran en la malla. Por lo tanto, esto debe ser igual a 0. ¿Sí? Normalmente, pues lo que conocemos son estos voltajes y estos, lo que nos queda por descubrir es cuánta corriente y cuánta resistencia o cuánto voltaje hay en la resistencia de base. Pero bueno, eso ya sale del despeje, ¿sí? De aquí nosotros podemos saber que si ponemos esto en términos de corrientes, porque es la que estamos analizando, entonces, ¿cuál sería? Menos el voltaje de la fuente más la corriente de la base por la resistencia de la base más el voltaje base emisor debe ser igual a 0. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Entonces, de aquí, lo único que en teoría no vamos a conocer es la corriente de base y la resistencia de la base, que es lo típico que tenemos cuando se hacen los análisis. O bien, tengo la resistencia y necesito saber cuánta corriente circula para ver en qué condición de funcionamiento está trabajando mi transistor. Esas condiciones, pues más adelante las vamos a ver. O bien, necesito saber el valor de la resistencia que debo de colocar en el circuito para que provoque una cierta circulación de corriente. Entonces, ya de aquí podemos, digamos, sacar dos ecuaciones, ¿sí? Que prácticamente, pues de esta ecuación salen las dos. Entonces, yo puedo decir que la corriente de base, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. De esa manera yo puedo conocer cuánto vale, ¿verdad? La corriente de base. Otra cosa que puedo sacar a raíz de esta ecuación, pues lo contrario. ¿Qué pasa si yo necesito calcular la resistencia de base? ¿A qué va a ser igual? Al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre la corriente de base. Entonces, si se fijan, de hacer el puro análisis de la malla, yo puedo obtener los diferentes parámetros. ¿Qué pasa si hay otra resistencia o otra fuente o otra cosa? Pues igual, vuelvo a hacer el análisis y pues hago mi despeje y lo que me quede. En los libros los pueden encontrar así, o sea, sin que les digan de dónde salió ni nada. Algunas veces los pueden encontrar directamente así las dos ecuaciones. O incluso en algunos lados ya se las dan más simplificadas. Ahorita nosotros estamos indicando aquí el voltaje base emisor, indicando que puede variar. Eso va a depender del modelo del transistor. Pero incluso hay algunos libros que directamente te dicen que la corriente de base es igual al voltaje de la fuente menos 0.7 sobre RB. Y háganse bolas. ¿De dónde sale el punto 7? Pues es el diodo y siempre hacen los análisis con punto 7. Ya dependiendo del transistor, hay algunos que manejan un voltaje más pequeño y hay otros que manejan un voltaje más grande. Entonces sí afecta después al análisis ya cuando lo quieren implementar.
Y la otra que te ponen es que la resistencia de base es el voltaje de la fuente menos 0.7, bueno, faltan las unidades, volts, sobre la corriente de base. Típicamente eso es lo que se encuentran ya no alcanzan a ver, ahí. Típicamente eso es lo que se encuentran en los libros, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí en el análisis de esta malla? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, lo que de este lado, pues ya no hay nada más que hacer. Puedo obtener o la corriente de base o la resistencia de base de acuerdo al voltaje. O incluso de la ecuación principal de la malla, puede hacer que yo sepa o tenga una resistencia, tenga un modelo de transistor, yo quiero que circule una cierta cantidad de corriente y necesito calcular cuánto voltaje le debo de colocar a la fuente. Entonces, por eso es lo que les digo que es mejor hacer el análisis de la malla y sacar de ahí lo que me pidan o lo que necesite y no aprenderme pues el montón de fórmulas que dependen de una misma ecuación. Entonces, ahora nos toca hacer la otra parte del circuito. Déjenme le bajo un poquito. Ahí está. Del otro lado del circuito, también lo podemos, para hacer el análisis, se supone que está circulando una corriente, ¿sí? Se supone que esto es una sola malla. Ya sabemos que no, porque sabemos que la corriente de emisor es la corriente de colector, que es la que viene hasta este punto, desde la base desde la fuente hasta aquí. Y a partir de aquí se une con la de la base para poderla calcular, ¿verdad? Por eso tenemos que la corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Pero también ya vimos en el ejemplo que la corriente de base es muy pequeña respecto a la corriente de colector. Entonces, normalmente para hacer los análisis del circuito, suponemos que aquí hay circulando una corriente solamente. Y la que es mayor, pues, y la que suponemos que circula es la corriente de colector, porque la corriente de colector es la que va a estar circulando en la carga. Entonces, esa es la que tomamos en cuenta. El sentido de la malla, bueno, ya ven que en circuitos eléctricos normalmente si yo propongo sentido horario en una malla, pues en el resto de las mallas yo tengo que suponerlo también en sentido horario. Aquí, pues no es necesario hacerlo porque digamos que tenemos dos partes que están conectadas en un punto en común, que es el emisor, pero está cada una por separado, ¿verdad? De acuerdo al modelo. Entonces, no hay problema. De todas las ecuaciones me deberían de dar exactamente lo mismo, nada más que en el análisis, para indicar en sentido en el que circula la corriente de colector, pues lo ponemos de la siguiente manera. La corriente que hay de este lado solamente es una. Bueno, o se supone que solamente es una, ya sabemos que también hay dos, y la que se supone es la corriente de colector, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, pues vamos a proceder a hacer el análisis de esa malla. Entonces vamos a aplicar, déjenme subo la hojita. Vamos a hacer o aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla colector emisor, ¿sale? Y pues lo que tengo es el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Y solamente hay tres parámetros ahí, que son estos tres: la fuente, la resistencia y el voltaje que se provoquen por la circulación de corriente entre las terminales, colector y emisor. Entonces, todo esto debe ser igual a 0. De igual manera, nosotros podemos
sustituir el voltaje en la resistencia de carga como que es la corriente de colector por la resistencia. Entonces, menos VCC más la corriente de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor. Esto es igual a 0. Aquí lo típico es que necesitemos conocer la resistencia del colector para que sí esté circulando una cierta cantidad de corriente. De la misma manera podemos hacer despejes y tener algunas ecuaciones, ¿sale? Antes de hacer eso, entonces de aquí nada más recuerden que nos faltaría, bueno, de esta pueden salir dos, si quieren las despejamos, si no lo podemos dejar así como está sin ningún problema. El voltaje colector emisor bajo ciertas condiciones lo podemos llegar a obtener de la ficha técnica, eso ya lo veremos después. Si quieren hacemos los dos despejes, que sería que la corriente de colector es igual al voltaje que hay en la fuente menos el voltaje colector emisor sobre la resistencia de colector, o bien también podríamos decir que la resistencia de colector es el voltaje de la fuente menos el voltaje colector emisor sobre la corriente de colector. Y pues de ahí van viendo que cada vez hay más fórmulas, por eso, insisto, es mejor saber hacer el análisis que aprenderse todas las fórmulas. Ya nada más por último, de todos los parámetros que indicamos, lo que faltaría ver o conocer es el voltaje que hay entre, déjenme lo recorro y ahorita se los muestro de nuevo, entre el colector y la base, ¿verdad? Este es el que nos faltaría revisar. Entonces, nosotros vamos a tener que el voltaje colector base va a ser igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Es decir, indicando que el potencial que hay del lado derecho de la malla, pues al restarlo, si me da positivo, quiere decir que la unión colector-base sí está polarizada en inversa. Si me llega a dar negativo, quiere decir que la unión no está polarizada en inversa y todavía no habría una circulación de corriente en el colector. ¿Por qué? Porque necesita estar polarizado en directa. Entonces, es importante ver eso también aquí. Y de esa manera, pues, estaría completo el análisis del circuito básico de un transistor BJT. En este caso sería NPN. El mismo análisis se hace para el PNP. Solamente las mallas nos quedarían hacia el otro lado y sería todo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Por eso es que nada más se hace el análisis para uno y la forma de analizarlo o las ecuaciones, si lo quieren ver así, pues sirven exactamente para los dos, NPN y PNP. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por mi parte, profe. No, profe. Bien, entonces pues vamos a hacer unos ejemplos, todavía digamos que con transistores genéricos donde no sabemos el modelo, nada más nos dan los datos y posteriormente ya haremos análisis con transistores que ya cuenten con algún modelo y pues obviamente que tengamos que ir a la ficha técnica y es donde vamos a aprovechar para revisar cómo estos parámetros también los podemos sacar de la información que nos proporciona el fabricante. Entonces les voy a compartir las diapositivas y no se crean, no los tengo anotados. Bueno, ahorita eso lo anotamos rápido aquí. Entonces vamos a hacer, no les comparto las diapositivas porque nada más tengo ahí que hay que hacer los ejemplos y los ejemplos pues no los tengo puestos aquí. Normalmente, al igual que ahorita, pues los desarrollo en el pizarrón para que se vea
pues cómo es el proceso, ¿verdad? No se los pongo nada más ahí editado con ecuaciones. Entonces, déjenme cambio la hoja. Entonces estaremos viendo ejemplos de análisis de transistor BJT. Entonces empezamos. Primer ejemplo. Del siguiente circuito. Determinar y B y C y E, voltaje base emisor, voltaje colector emisor y si tiene una ganancia en corriente directa de 150. ¿Sale? Y pues pongo de todos modos el circuito, es el mismo, nada más que pues ya con sus valores. Entonces el voltaje del BBB nos dicen que vale 5 volts. Tiene una resistencia B que es de 10 kilo ohms. Tenemos el transistor, el emisor. Que va a tierra. Tenemos una resistencia de colector que vale 100 ohms y que tiene conectada una fuente VSC de 10 volts. Y esos son los datos que nos dan el problema. Me espero a que lo anoten y por favor me indican cuando ya para hacer el desarrollo. Ya listo, profe. Muy bien, ¿alguien que necesita más tiempo para anotarlo, sino ya para continuar? Bien, entonces empezamos con el análisis. Nos piden determinar pues prácticamente todo lo que resta del circuito. No necesariamente tiene que ser en ese orden, ¿verdad? Tengo que hacerlo
de acuerdo a los datos que ya sé, que ya conozco o que pueda llegar a obtener. Por ejemplo, no puedo obtener la IC porque no conozco IB, ¿verdad? No puedo conocer la IE porque no conozco ni la IB ni la IC. Entonces necesito empezar con lo que ya conozco. ¿Qué es lo que ya conozco? Si no me indican otra cosa, recuerden que lo tomamos como que es de silicio, entonces el voltaje base emisor, ¿cuánto es? 0.7, porque en el modelo del transistor tengo conectado ahí, o es como si tuviera ahí un diodo, ¿verdad? Y si no me indica nada, entonces yo lo supongo como 0.7. Entonces ya tendríamos uno de los datos que me dan, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos conocer? La ganancia. La ganancia ya la conocemos. De ahí tenemos que la beta son 150. Ese parámetro ya me lo dan. Lo que alcancé a escuchar de alguien más, no me alcancé a fijar quién es que me dijo que la IB, y tiene razón, porque si ya conozco el voltaje base de emisor, conozco la resistencia y conozco el voltaje, lo único que me queda por conocer, pues es la corriente de la base. Y aquí, pues la pregunta es, ¿utilizamos fórmulas o hacemos como si estuviéramos haciendo el análisis de la malla y lo obtenemos? Aquí pues, son las dos vertientes. Ya ustedes dicen cómo lo hacemos. Ya saben lo que yo prefiero. Pues hagamos el análisis. Muy bien, entonces sabemos que menos el voltaje de la fuente de la base más la IB por la RB más el voltaje base emisor es igual a 0. El voltaje sí lo conozco, el de la fuente, sí conozco el voltaje entre la base y el emisor, sí conozco la resistencia y lo único que me queda por conocer es la corriente de la base. Entonces yo sé que la IB por la RB es el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor. Y de aquí puedo conocer, déjenme lo subo un poquito. De aquí puedo conocer que la corriente de base es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. Esto pues ya lo podemos sustituir. La corriente de base sería igual a los 5 volts menos 0.7 volts sobre la resistencia de base, que son 10 kilo ohms. ¿Sale? ¿Cuánto da? $4.3 por 10 a la menos 4 amperes. Muy bien, recuerden que eso no lo vamos a estar utilizando. Dijimos que siempre en potencias de 3, milis, micros, nanos, picos, etcétera. 430 microamperes. Así es. O sea, el resultado es correcto, nada más recuerden que lo vamos a estar utilizando en las unidades que se utilizan en ingeniería. Entonces, 430 microamperes. Si no saben que hay un botón mágico en su calculadora, es hora de usarlo. Normalmente viene prácticamente a cualquier calculadora científica, lo trae. Hay un botoncito que es ENG, ¿sí? Eso es de ingeniero, ¿sí? Nada más que en inglés, de engineer. Entonces, si ustedes le pican ahí, siempre se los va a dar en potencias de 3, ¿sale? Para que si el resultado se los da a la menos 4, a la menos 7, a la menos 8, le pican ahí y se los pone al que sigue. Si quieren, por ejemplo, en este caso pues, le aprietan en lugar de a la menos 4, si le aprietan ya les daría a la menos 6, que son los 430 micros. Si le ponen Shift y luego esta tecla, ahora les diría que son 0.43 por 10 a la menos 3, es decir, les sirve para quitarle la potencia negativa, les daría
.43 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, si no la habían usado, pues no se la quebren, ahí está rápido el acceso. No sé si la traiga la calculadora de Windows o dónde la estén haciendo, pero si ya son calculadoras graficadoras, pues entonces solamente es de acuerdo al modelo que tengan, ir a la configuración y decirle que se los dé notación de ingeniería. El modo que me lo dieron, por ejemplo, en el de 10 a la menos 4, es como modo científico que le llaman, ¿sí? Pues lo ponen en cualquier potencia. Y nosotros no, estamos acostumbrados a potencias de 3 porque rápidamente podemos hacer nuestro mapeo mental de qué tanto es, ¿verdad? Qué tanto se asemeja con respecto a las unidades que manejamos. Entonces, lo correcto sería así, 430 microamperes. Esa sería la corriente de base. Y entonces, si ya conozco la corriente de base, ¿qué más puedo conocer? Voy a ir tachando aquí del ejercicio lo que ya llevamos, corriente de base y el voltaje base emisor. Ya una vez que conozco eso, ¿Conocer ya IC? Ahora sí ya podemos conocer la IC. Entonces, nosotros sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Por lo tanto, esto va a ser igual a 150 que multiplica a los 430 microamperes. ¿Cuánto da eso? $64.5 miliamperes. ¿A los demás también les da lo mismo? Sí. Da exacto, ¿verdad? Si no mal recuerdo. O sea, ya no hay más decimales. No, da exacto. 64.5 miliamperes. Y entonces ya conozco la IB, la IC y el voltaje base emisor. Con este parámetro, ¿qué otra cosa puedo conocer? La IE. Podemos conocer la corriente de emisor, así es. Entonces, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, que en este caso serían los 64.5 miliamperes más los 430 microamperes. ¿Cuánto da eso? $64.93 miliamperes. Así es, esto debería de dar 64.93 miliamperes. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por el momento no. Bien, de este lado o de la parte izquierda del circuito, pues yo creo que ya es todo lo que podemos hacer y analizar. Lo que nos queda por obtener son el voltaje colector emisor y el voltaje colector base. Para encontrar el voltaje colector base, forzosamente necesito el voltaje colector emisor. Y el voltaje colector emisor lo puedo obtener de hacer el análisis pues, en la malla que está del lado del colector emisor, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo para obtenerlo de una vez. Entonces, yo tengo que menos el voltaje de la fuente, más el voltaje en la resistencia de colector, más el voltaje colector emisor, debe ser igual a 0. El voltaje de la fuente sí lo conozco. El voltaje de RC no lo conozco, pero lo puedo conocer porque tengo tanto la corriente de colector, que es la que acabamos de calcular, como la resistencia que ya nos dan, que es de 100 ohms. Entonces, lo que voy a hacer es despejar el voltaje colector emisor y sustituir el voltaje RC
por la corriente por su resistencia. Entonces, el voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje de la fuente menos la corriente de colector que multiplica a la resistencia de colector. Y una vez teniendo eso, pues ya puedo sustituirlo. Serían 10 volts menos los 64.5 miliamperes que multiplican a los 100 ohms. ¿Cuánto da esa operación? ¿6.45? No es cierto. No. 16.45. No. ¿No? A ver, chéquenlo, háganlo bien, con calma. 4.25. A ver. No. 3.55. ¿Cuánto? ¿3 punto qué? 45. Así es. Aquí recuerden que todo está por 10 a la menos 3. Si lo multiplican por 100, pues le va a dar 6.45 volts de este lado, ¿verdad? Y a 10 hay que quitarle eso, entonces da 3.55 volts. ¿Sí? Eso es lo que va a estar presente aquí entre las terminales del colector y el emisor. Ya posteriormente vamos a ir viendo que lo que hay aquí en el colector emisor es muy importante para saber o hacer el diseño de cómo quiero que trabaje mi transistor. Pero por lo pronto es acostumbrarnos a hacer los cálculos que se hacen, ¿verdad? Entonces, al tener el voltaje colector emisor, pues lo único que me queda es obtener el voltaje entre el colector y la base. Y para eso, nosotros sabemos que el voltaje colector base va a ser igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Es el que acabamos de calcular, que es el de 3.55 volts menos los 0.7 provenientes del diodo de silicio que está entre las terminales, ¿verdad? ¿Cuánto da esa parte? 2. ¿Qué? $2.85 volts. ¿Esos dónde los mediríamos? Los estaríamos midiendo. Ahorita me regreso para que lo acaben de anotar. Entre el colector y la base. Ahí directamente. Y el base emisor, pues aquí. Así, tal cual, rojo y negro abajo, ¿verdad? Entre la base y el emisor. Esos son los parámetros que podemos obtener de hacer el análisis en corriente directa del circuito de un transistor BJT en polarización emisor común. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Profe. Mande. La fórmula o cálculo del BCP, ¿lo sacó de algún análisis o ya es una fórmula? Pues las dos, es el análisis de la fórmula. El análisis fue el que hicimos anteriormente, donde pusimos el circuito, donde les dije que era todo, y de ahí salió, ¿sí? O sea, nada más estamos viendo, esta es parte de la relación que hay entre los voltajes que existen en déjenmelo abajo, aquí, en el transistor. El voltaje colector base es igual al lo que hay entre las terminales menos el que hay acá a este punto. Y pues básicamente corresponde a que ya saben que ahí el común es el emisor, ¿verdad? Entonces, lo que hay del punto en común hacia el colector menos lo que hay en común hacia la base, pues es lo que me va a dar
el voltaje colector base. O sea, está haciendo el análisis ahí nada más en el puro transistor sin tomar en cuenta, digamos, lo demás. Si tú no tienes o en cuenta lo demás y solamente sabes que se está energizando, pues eso es lo que nos daría. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, o sea, esa ya ahorita no lo sacamos, ya lo tomamos como que eso es. Pero igual, de ahí del circuito que les mostré, pues ahí viene, recuerden que se deriva también de ponerlo en polarización directa e inversa, donde el colector debe de quedar como más, la base es común. Para el colector, la base sería negativa. Para el emisor, la base sería positiva, ¿verdad? De más a menos para que fluya hacia el emisor. Y como la corriente en el lado de la malla del colector circula de colector a emisor, teníamos el más menos acá. Entonces, de ese punto es donde sale la ecuación. Sí, profe, ya lo vi. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? Que incluso yo les mencionaba, si el voltaje colector base me sale 0 o menos, pues significa que no está polarizado en inversa la unión colector base. Y entonces no estaría trabajando el transistor, digámoslo así, o sea, no habría circulación de corriente del lado del colector. Entonces, posteriormente vamos a ver que también de hacer este análisis podemos saber cómo es que está trabajando este transistor. Todavía no lo vemos, pero pues vamos a ver que podemos estar trabajando el transistor de 3 maneras o en 3 regiones posibles y pues debemos de hacer el cálculo para poder obtener. Es decir, yo le digo al transistor qué hacer, yo no me voy a esperar a ver qué hace el transistor con lo que le pongamos, ¿verdad? Es al revés. Yo le digo al transistor cómo quiere funcionar y no armar un circuito esperando a ver cómo funciona. Entonces, pues todo eso lo vamos a ir viendo de a poco. Ahorita la intención de los ejercicios es que se acostumbren pues a hacer el análisis y los parámetros que normalmente vamos a estar utilizando ya en problemas prácticos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no hay alguna otra pregunta, nos vemos el viernes. Haremos otro ejercicio más, así de este estilo, donde todavía no conocemos el modelo del transistor, simplemente nos dan los parámetros y pues nosotros hacemos los cálculos. Posteriormente a eso, vamos a ver, así como lo vimos en el diodo, vamos a ver las curvas características y ahí es donde ya les voy a explicar las regiones de operación del transistor y cómo podemos hacer ya un análisis o un diseño ya con algún ejemplo que involucre ya un modelo del transistor y pues aparte vamos a aprovechar para revisar estas curvas características ya de transistores específicos y ver que todos estos parámetros también nos los proporciona el fabricante, ¿sale? Entonces, pues eso sería lo que veríamos el próximo viernes. Si no hay dudas, pues sería todo por hoy. Nos vemos. Ahí para la siguiente clase les toca la lista a la segunda parte del grupo. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta el viernes. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos.